características o específicas, las cuales coinciden con las estructuras, con las mismas formas de los sustratos. Entonces, cuando una enzima se encuentra con un sustrato que tiene una forma característica y que son, digamos, compatibles, entonces se acoplan y se puede llevar a cabo la reacción química mediante la actividad enzimática. Muchas de esas características pues están dadas por afinidades hidrofílicas, hidrofóbicas, por diferencias de cargas o por cargas que son, digamos, compatibles, que un extremo negativo se pueda unir a un extremo positivo en otra molécula, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que la especificidad depende principalmente de lo que conocemos como el sitio activo, que como les había dicho, entonces corresponde a una estructura tridimensional que está dada por la enzima y que presenta digamos, unas características con respecto, o más bien unas características que son dadas por las cadenas laterales de los aminoácidos que están allí presentes. Entonces, gracias a que ahí hay unas cadenas residuales con unas características específicas, pues son, digamos, atractivos para poder reaccionar con los componentes de los sustratos y que se presente el acople, ¿sí? Aparte del sitio activo, hay enzimas que pueden presentar otro sitio diferente al sitio activo que se conoce como sitio alostérico. Entonces, miremos acá en esta imagen que ahí están los dos sitios. Tenemos el sitio activo que tiene una forma cóncava y tenemos al otro lado de la enzima el sitio alostérico que tiene una forma recta. Entonces, el sitio activo es el sitio donde se va a unir el sustrato. Y el sitio alostérico es el sitio donde se va a unir, puede ser un inhibidor o puede ser un activador. Entonces, en el caso de los activadores serían los coenzimas o los cofactores. Claro que más adelante pues vamos a ver que hay cofactores que se pueden unir también al sitio activo y servir como adaptadores para que la enzima pueda funcionar. Pero entonces, continuemos acá. Entonces tenemos el sitio activo, que es el sitio que recibe al sustrato. Y tenemos el sitio alostérico, que es el que recibe a un inhibidor o a un cofactor. Entonces, en el caso de que reciba a un inhibidor, esos inhibidores lo que usualmente hacen es que cuando se adhieren al sitio alostérico de la enzima, cambian la configuración de la enzima. Entonces, por decir de alguna manera, ese sitio activo que tenía una forma cóncava cambia a otra forma, como vemos en la parte inferior de la imagen. Entonces vemos que ya no es cóncavo, sino que parece como la boca de un Pac-Man. Entonces, cuando la enzima tiene esa configuración, ya no es compatible con el sustrato, o sea que ahí la enzima está inhibida. En ese tipo de situaciones ya la enzima no puede funcionar porque como presenta un inhibidor, el inhibidor impide que la enzima pueda acoplarse con el sustrato porque ejerció un cambio conformacional. En el caso de los activadores, entonces sería lo contrario, que es la imagen que vemos a la derecha. Dice ahí activación alostérica. Entonces tenemos la enzima que tiene un sitio activo con una forma pues que no es la apropiada para el sustrato. Y cuando se une el activador, entonces lo que le ocurre a la enzima es un cambio conformacional donde ella ya se vuelve apta para poderse acoplar con el sustrato y de esa manera se pueda llevar a cabo la reacción química o el proceso pues, de catálisis. Bueno, básicamente, ¿cómo funcionan las enzimas? O cuál es, digamos, la característica o qué es lo que hace que las enzimas puedan realizar o ayudar a que las reacciones químicas se lleven a cabo en corto tiempo. Las enzimas, el mecanismo de acción principal o el principio que ellas utilizan para poder llevar a cabo las reacciones químicas en menos tiempo
es algo que se llama energía, o sea, reducen la energía de activación en una reacción química. Entonces, ¿qué es la energía de activación? La energía de activación es como la energía que requiere una molécula para poder chocar con otra. Entonces, porque pues nosotros ya sabemos que las reacciones químicas son choques entre moléculas y que gracias a esos choques pues se produce eh, ruptura y formación de nuevos enlaces. Entonces, la fuerza que requiere una molécula para chocar con otra, o sea, para iniciar la reacción, es lo que se conoce como energía de activación. Entonces, piensen, por ejemplo, cuando ustedes tienen un cerillo o un fósforo, ustedes saben pues que ahí tienen una cantidad de energía, porque cuando se activa la reacción del cerillo, pues produce una combustión. Pero ese cerillo, si ustedes lo dejan ahí sobre una superficie, él solito no se va a prender. O sea, él necesita que lo froten sobre una superficie, o sea, necesita que lo froten. Y eso genera calor y entonces eso es lo que va a desencadenar toda la reacción química. Entonces, en el caso de las reacciones químicas que se llevan en el interior de nuestro organismo, esas reacciones químicas también requieren de una energía. Entonces, una parte de la energía pues la aportan los reactivos y otra parte de la energía pues la puede aportar un factor externo, como por ejemplo la temperatura, como por ejemplo la luz solar, o sea, cuando nosotros le ponemos calor a las reacciones químicas para que se lleven a cabo. Entonces, en el caso de las enzimas, lo que hacen las enzimas es reducir la energía de activación, o sea, hacer que ciertas reacciones que requieran, digamos, de 10, 20 grados de temperatura, pues no requieran sino de un solo grado, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que hacen las enzimas es precisamente eso, aportar energía a la reacción química para que se pueda llevar a cabo en menor tiempo. Reacciones que pueden tardar 3 horas, un día, años incluso, las enzimas las hacen en cuestión de minutos o incluso segundos, ¿sí? Gracias a que ellas reducen la energía de activación. Entonces, el mecanismo de acción, pues nosotros lo podemos resumir en 3 pasos. Entonces, el primer paso es cuando se forma el complejo enzima-sustrato, que simplemente lo que consiste ese complejo enzima-sustrato es cuando la enzima se acopla con el sustrato. Entonces, el segundo paso es cuando el sitio activo realiza la catálisis o debilita los enlaces para ayudar a que esa reacción química se lleve a cabo. Y por último, cuando ya se obtienen los productos, entonces ese sustrato pues es transformado, por decirlo de alguna manera, dentro de la enzima o en el momento en que está acoplado con la enzima, ese sustrato se convierte en un producto. Entonces, ya cuando se desprenden los sustratos, perdón, los productos de la enzima, entonces ya queda la enzima libre para volverse a unir con otro sustrato. Y ya los productos pues quedan también libres para continuar en el proceso pues metabólico, para continuar en la ruta metabólica. Preguntas hasta ahí. Profe, ¿me podría por favor explicarme otra vez esa parte? Del mecanismo de acción. Sí, señora. Bueno, entonces, pues ahí, digamos, en la diapositiva está simplificado en 3 partes, ¿sí? Entonces, la primera parte, como lo que vemos acá en el inicio de la imagen, es cuando los sustratos se unen al sitio activo de la enzima. Y entonces cuando los sustratos o el sustrato se une al sitio activo de la enzima, forman un complejo que se llama enzima-sustrato. Ya estando ahí el complejo enzima-sustrato, entonces ya entra a actuar el sitio activo de la enzima. Entonces el sitio activo es el sitio que tiene contacto directo con, digamos, la parte más frágil o la parte reactiva del sustrato. Entonces lo que hace el sitio activo pues es aportar la energía para poder que la reacción se lleve a cabo. Entonces, la reacción simplemente consiste en convertir el sustrato en un producto, ya sea, pues ya más adelante vamos a ver qué pueden hacer las enzimas, pero entonces no necesariamente tiene que ser que los productos sean la ruptura del sustrato, o sea, partirlo en dos.
puede ser, por ejemplo, inducir un cambio conformacional en el sustrato, etcétera, etcétera. Pero entonces, en todo caso, es en el sitio activo donde se lleva a cabo esa reacción. O sea, si es que se van a romper, o si es que se van a unir, o si es que lo va a transmutar, ¿sí? Entonces es el sitio activo el que aporta la energía para que se lleve a cabo la transformación del sustrato en un producto. Ya cuando la enzima ha logrado transformar el sustrato en un producto, entonces lo que ocurre es el desprendimiento del sustrato de la enzima, o sea, ese complejo enzima-sustrato se disuelve. Entonces, el sustrato que ya no es sustrato, sino que es producto, se desprende de la enzima y la enzima pues queda intacta, queda libre para volverse a unir con otro sustrato y continuar realizando pues el proceso de catálisis, pues de acelerar reacciones en otros sustratos, pues porque ya el que tenía pues lo volvió producto, entonces ya puede ir y acoplarse con otro. Ah, listo, profe, gracias. Vale, no, con gusto. Profe, una pregunta, por ejemplo, en nuestro cuerpo, ¿qué puede liberar esos, ¿cómo se llaman? Sustratos, No, enzimas. los sustratos, pues, por ejemplo, en la digestión, pues sería lo que nosotros comemos, ¿cierto? Sí. Mm, pero esas coenzimas o los cofactores que activen alguna, no sé, glándula o órgano en Bueno, específico. principalmente los cofactores y las coenzimas los obtenemos de las vitaminas y de los minerales pues, que consumimos en los alimentos. Dentro de la célula, pues ellos están ahí presentes, ellos deben estar ahí presentes para ayudar, pues, o sea, para acoplarse con las enzimas y activarlas si es el caso o desactivarlas si es el caso, ¿sí? Entonces, más adelante cuando empecemos a